En Colosenses 1:12 dice, Él nos ha hecho participante de la herencia de la luz. Quiere decir que todo el que ha sido rescatado por Jesucristo tiene que luchar por estar en la luz. Tiene que trabajar por separarse del pecado, por separarse de todo lo que contamina su vida cristiana, por tener una vida cristiana ecuánime. Y en el verso 13 dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas no tienen autoridad sobre un hombre y una mujer que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y yo no sé cómo hay gente que dice, no, porque es que yo no puedo dejar eso. Y yo he trabajado y he luchado por eso. Lo primero que usted tiene que saber es que si usted vino a Cristo, a usted lo hicieron libre de manera automática. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que no son libres porque su conversión no es verdadera, o porque no tienen una conversión genuina o un encuentro genuino con el Señor. Y cuando tú no tienes un encuentro genuino con el Señor prácticamente no tiene autoridad para trabajar en tu vida. Lo único que hace que el Señor entre a tu vida y trabaje de manera correcta es el encuentro genuino. Por eso fue, hermano Javier, que Jesús le dijo a Nicodemo, para que tú puedas recibir los beneficios del cielo tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Sí. Y un nuevo nacimiento significa una nueva aceptación genuina. Que yo me arrepienta de verdad. Que yo haya recibido a Jesucristo de verdad. Que yo me haya conectado con el cielo de verdad. Que yo haya hecho al cielo participación de mi vida. Porque dice en el verso 13 del capítulo 1 de Colosenses, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, a ustedes, de que usted vino a Cristo, lo trajeron al reino de Dios. Y estar en el reino de Dios significa recibir la benevolencia de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Que no hay área en su vida que Dios no pueda trabajar. No hay problema que usted tenga que Dios no pueda trabajar. No hay circunstancia que usted tenga que Dios no pueda trabajar. Es imposible que el evangelio se predique de poder, de salvación y de sanidad y que usted no lo reciba. Lo primero que estamos llamados a recibir esto somos nosotros los que hemos recibido al Señor. Entonces, cuando dice que el Padre nos ha rescatado, nos está diciendo, nos ha liberado del control y del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado. ¿Alguien sabe aquí lo que significa trasladar? Trasladar, te movieron, te llevaron, te colocaron en otro lugar. Colosenses está diciendo, desde que tú viniste a Cristo, a ti te dieron privilegio y tú tienes que valorar eso. Pero pastor, yo no lo siento. Pastor, yo no lo veo. Sí, están ahí. Ahora bien, pero cuando muchos cristianos siguen siendo esclavos en el pecado o hábitos en los cuales participaban antes de conocer a Cristo, por medio de este estudio queremos que tú seas libre del pecado y que rompa con esas costumbres que tú tenías en tu vida. ¿A qué tú te acostumbraste? ¿Qué área te estás acostumbrado tú? ¿Qué área estás acostumbrado al proceder de manera negativa? ¿En qué área tú le has dado lugar y autoridad al enemigo de tu vida? Yo no puedo ser sano hasta que yo no identifique dónde yo tengo el problema. Para yo ser sano, yo tengo que identificar el problema. Y eso es uno de los principales pasos que debemos de dar para la sanidad interior. Yo tengo que identificar dónde está mi problema, dónde está, en cuál área yo estoy mal, en cuál área yo no estoy bien. ¿Qué yo hice que no está bien? ¿Qué yo hice que no está mal? ¿En qué lugar yo dejé que el enemigo trabajara?
¿En qué lugar está trabajando el enemigo de mi vida? Entonces, son cosas que usted tiene que identificarlas. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no hemos hecho, no hemos acostumbrado a ellas. Por ejemplo, yo conozco hombres que están con su esposa y estando con su esposa se acostumbraron a tener un amante. Y usted ve que yo vivo una vida normal. Yo conozco hombres que tienen su familia y tienen un amante y nunca han dormido fuera de su casa. Nunca. Nunca han puesto un pie fuera de la casa de noche. Y tienen amantes. ¿Cómo, pastor? Sí, yo conozco mucho ahí. Tienen doble vida, tienen dos familias. El día entero se van a trabajar. Cuando salen del trabajo se van donde la mujer que tienen, hacen todo lo que van a hacer, llegan temprano a su casa y la mujer dice, bueno, pues este hombre no sale. Este hombre no hace nada. Este es un hombre serio. Y nunca tiene salida, no sale de noche, no va a discoteca, porque el tipo tiene su horario para planificar su estrategia. Entonces se acostumbran a esa vida y cuando vienen a Cristo, cortar con esa vida le es difícil. Porque es una vida de oscuridad, de tinieblas. Por ejemplo, el que se acostumbró a robar, es una cosa terrible. A mentir, a engañar, a tener doble moral, doble vida. Si uno no trabaja serio con eso, uno nunca va a progresar en Dios. Según Romanos capítulo 6, verso 12. ¿Qué no podemos permitir que sigan en nuestra vida? Vamos a Romanos, vaya conmigo a Romanos 6, 12. Romanos 6, 12. Según Romanos, ¿qué yo no puedo permitir que haya en mi vida? Vamos a ver. Romanos 6, 12. Según Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oye lo que dice Romano, no deje que reine. Así que le gusta a Luis verme predicando. Tranquilo. No deje que reine. No deje que reine en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo dice? El pecado. De modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Romano está diciendo, hermano Luis, que hay gente que están tan acostumbrados al pecado que ellos obedecen al pecado, hermano Dios. El pecado le dice, dobla por la derecha, y ellos se van por la derecha. Dobla por la izquierda, y ellos se van por la izquierda. Para usted ser sano, usted no puede dejar que el pecado lo gobierne. Usted no puede dejar que su cuerpo haga lo que él quiera. Usted para ser sano tiene que aprender a tener control de su cuerpo. Y cuando su cuerpo le dice, porque eso es la concupiscencia, quiere gobernarte y llevarte a otro lugar, tú le dices, no, eso no le conviene a los santos. En eso no hay productividad. Como dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a la concupiscencia. Verso 13, como dice el 13, ni tampoco presentéis vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo, no presentes tu cuerpo, ni involucre tu cuerpo a todo lo que es incorrecto. Que cuando usted le acepta a su cuerpo el pecado, cuando usted le acepta la iniquidad, el pecado, el cuerpo se acostumbra a eso. Entonces por eso que hay mucha gente que no son sanas espiritualmente en el área del pecado. Porque ellos se acostumbran tanto al pecado, se acostumbran tanto, que cuando quieren salir se les hace difícil. Porque ya el cuerpo lo gobierna. Y yo conozco mucha gente, allá en República Dominicana, donde yo pastoreaba, iban a mi casa a las 2 y a las 3 de la mañana tigres del barrio. Y me tocaban la ventana, porque ellos sabían en el cuarto donde yo dormía. ¡Pastor! Y yo le abría la ventana, dime mi hijo, llorando. Ore por mí, que yo quiero dejar la droga, pero no puedo. Y hoy la dejo, pero mañana vuelvo y la cojo. Y cuando no quiero, me tiembla el cuerpo y tengo que salir a buscar obligado. Ore por mí. ¿Entienden? Y no tan solamente de noche. Iban de día a mi casa o iban a la iglesia llorando. Allá a la iglesia iba una mujer gritando y se me tiraba al piso. Y le decía, pastor, ore, porque quiero dejar las cosas de este mundo y no puedo. Quiero venir a la iglesia, quiero estar con ustedes. Quiero recibir los beneficios
beneficios de Dios. Se me hace difícil. ¿Por qué? Porque Romanos 6:12 dice, no reine, no reine. Diga conmigo, no reine. Dígalo, no reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No puede dejar que reine. No puede dejar que tome autoridad, que haga contigo lo que él quiere, el pecado. Por eso el creyente tiene que saber cuando le dice stop al pecado. Tiene que saber, tiene que tener control en tu cuerpo. Tú no puedes dejar que tu cuerpo haga lo que él quiera. Por eso hay mucha gente que hoy están hundidos. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros por estar bajo la ley, sino bajo la gracia. El verso 14 dice que yo no puedo dejar que el pecado se enseñoree de mí. Enseñorearse significa dejarlo que tome dominio y control. El pecado no puede tomar dominio y control. El pecado no puede hacer con mi vida lo que él quiera. Yo tengo que tener capacidad sobre el cuerpo. Ahora, según Hechos capítulo 3, vaya conmigo a Hechos capítulo 3, verso 19. ¿Cómo podemos borrar nuestro pecado? ¿Qué produce cuando nosotros borramos nuestro pecado? Hechos capítulo 3, verso 19. Muévase conmigo, vaya. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice en el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestro pecado y para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Oiga lo que está diciendo el escritor del libro de los Hechos: arrepentir y convertido. Hay dos facetas principales para yo tener sanidad pecaminosa, para yo ser sano del pecado, para no volver a involucrarme y tenerle asco. Cuando usted como creyente no le tiene asco al pecado, usted tiene que revisarse, porque lo mal hecho usted tiene que repudiarlo. Usted tiene que buscar todas las herramientas para no querer saber de eso, porque si usted no siente repudio o no siente como alejarse, usted todo el tiempo va a vivir involucrado. ¿Entiende? Entonces, el pecado usted tiene que identificarlo como pecado y saber lo que malo es malo, y usted no puede asociarse con eso, porque entonces usted nunca va a ser sano. Por eso dice arrepentir y convertido. Está diciendo confiesa lo que es arrepentirse y conviértete. ¿Y qué convertirse? Dejar que el Señor esté dentro de nosotros. Dejar que el Señor nos guíe a nosotros. Dejar que el Señor sea que tome las acciones correctas para yo progresar como cristiano. Si no, yo no voy a progresar. Entonces, la sanidad en términos pecaminosos es que yo renuncie a eso. Es que yo no quiera saber de lo que es incorrecto. Es que yo tenga la capacidad de decirle que no. Muchos solo han tenido la experiencia de conversión y han recibido a Jesús como su Salvador, pero no han logrado tener total libertad. Y hay mucha gente sentada en los bancos cristianos que están enfermos en términos pecaminosos, que les gusta el pecado. ¿Sabe lo que es eso de un cristiano que le gusta ir a un billar, a jugar baraja o a apostar dinero? Es una enfermedad. Es una enfermedad, y eso acaba con la vida del cristiano. En 1 Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de maldad. Usted tiene que confesarlo, su pecado. Confesar no es simplemente decir lo siento, lo lamento. ¿Usted sabe qué significa confesar? Admitir. Admitir, decir yo lo hice. Yo lo hice mal. Yo fui que lo hice. Hasta que usted no hable así, usted no va a tener sanidad en términos de pecado. ¿O no se acuerdan de David? Que después que pecó, hizo todos los líos, que Natán le profetizó y le dijo: eres tú. ¿Qué hizo David? Se metió en ayuno y comenzó a confesarlo. Ahí está el Salmo 50, que David lo escribió, y el Salmo 51 cuando pecó con Betsabé. Y el Salmo 51
David se desplaya en la presencia de Dios diciéndole: en pecado me concedió mi madre. Límpiame con hisopo, lávame y más y más. David le dice al Señor en el Salmo 51: yo soy una basura, yo no tengo ningún valor, yo soy un pecador. Entonces, tú puedes confesar el pecado, pero admitirlo significa: yo lo hice. Hasta que no aprendamos a decir yo lo hice mal, eso no es de Dios. Dios no puede trabajar con nosotros. Entonces, ese es el primer paso que yo como creyente tengo que trabajar fuerte con él. Admitir el pecado, reconocerlo. Para muchos sus pecados se han convertido en un hábito. Y por eso han caído en el ciclo repetitivo de pecar. Confesar, pecar, confesar, pecar, confesar y pecar. Pero el camino a la libertad del pecado es confesión, arrepentimiento y decir ya. Yo confieso, yo me arrepiento, pero decirle ya. Hechos capítulo 17, verso 30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30. Isaías 55, 7. Como dice: deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Aleluya. En la Nueva Versión Internacional, ¿tú sabes qué dice, Javier? Que abandone el malvado sus caminos y el perverso sus pensamientos, y se vuelva a Jehová. En la versión pasada dice: deje el impío sus caminos, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. En la Nueva Versión de ahora Internacional dice, oiga bien, que abandone el malvado sus caminos y el perverso sus pensamientos, y que se vuelva a Jehová. Yo no puedo ser sano del pecado hasta que yo no admite que yo pequé. Entonces hay mucha gente que hace sus cosas pero no reconoce. Hay que trabajar con el reconocimiento. Es lo único que va a producir efectividad en la vida del cristiano, cuando usted reconoce, cuando usted admite, cuando usted sabe que usted lo hizo mal. Amén. ¿Qué incluye un verdadero arrepentimiento? Incluye muchas cosas. Número 1, reconocer que hemos pecado, confesar el pecado y pedir perdón. Ahí está Salmo 51, Primera de Juan capítulo 1 verso 9 y Salmo 32, 5. Es lo único que enseña que para yo ser productivo como creyente, yo tengo que reconocer el pecado y yo tengo que pedir perdón. Los otros días me escribió un muchacho por Facebook y me dijo: pastor, si yo peco, yo tengo que decírselo a la iglesia. Preguntita, ¿eh? Yo le escribí muy fácil a él, muy fácil la respuesta. Lo primero es que si tú pecas, al primero que tú tienes que decírselo a Dios. Tú no tienes que informarle a la iglesia que tú pecaste, pero sí tú tienes que acercarte a tu pastor y decirle: no puedo tener privilegios. Si el pastor te cuestiona o te pregunta, está en tu derecho de decírselo o no. Porque los pecados que uno comete, uno no tiene que decírselo a nadie más que a Dios. Pero tú sí tienes derecho a decirle al pastor: quítenme los privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Tocar, cantar, tener un ministerio, tener un cargo en la iglesia. Pastor, yo no puedo seguir funcionando en esto porque no me siento bien. ¿Entiendes? El pastor, tú no tienes que decirle si pecó o no pecó. No me siento bien. Pero el pecado, usted es el principal que tiene que ser razonable. Si usted sabe que usted no está bien, usted tiene que confesarlo y desligarse del ministerio por un tiempo hasta que usted se restaure. Porque ese es otro problema, que hay gente que pecan y viven ligados en el ministerio. Entonces se hacen residentes en el pecado y viven ministrando. Por eso Dios mató, óigame bien, a muchachos en el Antiguo Testamento. Y mató muchísima gente porque no querían reconocer el pecado. El problema no es que tú peques, el problema es que tú seas consciente cuando tú estás apto y cuando tú no estás apto. Y eso es lo único que va a producir sanidad. Lo segundo es sentir tristeza y dolor por el pecado que hemos cometido. Yo conozco gente que no sienten eso.
Eso es un problema serio. El creyente tiene que dolerle cuando peca. Por eso fue que le dije que tiene que aborrecerlo y odiarlo. Y hay gente que pecan y pecan y pecan y a ellos no les importa nada. Y te mienten en la misma cara y son profesionales en la mentira. ¿Cómo? No siente dolor, no siente vergüenza. No te sientes mal. Eso está feo. Entonces, lo tercero es apartarnos del pecado y todo lo que nos lleva a pecar. Usted tiene que apartarse de todo lo que es pecado y todo lo que nos lleva a pecar. ¿Cómo así? Usted sabe qué le lleva a pecar o qué no le lleva a pecar. Si el problema es el WhatsApp, usted tiene que tomar una decisión con el WhatsApp. Si el problema es Facebook, usted tiene que tomar una decisión porque su salvación es muy importante que Facebook. Si el problema es Instagram, usted tiene que seleccionar cuál de los dos, o su Instagram o su salvación. Toma decisiones serias, porque su salvación está primero que todo. Usted no puede negociar su salvación con nadie. Entonces eso es un problema serio de ahora, que hay gente que quiere ser sano, pero están ligados a lo que los lleva a pecar. Hay que desligarse a lo que nos lleva a pecar. Tenemos que cortar nuestra amistad con todo lo que nos lleva a pecar. Sea quien sea de donde sea y venga de donde venga. Lo cuarto, hay que renunciar al pecado y romper toda atadura y renunciar a los demonios que tienen derecho en nosotros por causa del pecado. Porque es otra cosa. Cada vez que usted comete un pecado, hay un demonio que toma derecho en usted. Por eso Cristo dice en el libro de Mateo que viene el Señor, limpia su casa, y después que la limpia, el tipo vuelve y regresa. Y cuando regresa, que encuentra su casa limpia y ordenada, ¿qué hace el tipo? Busca 7 demonios más. Entonces son 8. Y hay que ellos se posesionan, hermano, a ver, se adueñan. Entonces hay gente que le han dado título de propiedad en su vida a los demonios. Usted tiene que romper ese título. Y eso no lo va a hacer el pastor ni lo va a hacer la iglesia, eso es usted. Porque ese es otro problema, que la gente quiere ser libre y quieren que esto lo haga la iglesia y que esto lo haga el pastor. No, la iglesia no tiene que bregar con eso, el que tiene que bregar con eso es usted. Usted entra en su cuarto y dice con su boca: yo renuncio a todo demonio que le ha dado autoridad en mi vida, con su propia boca. Yo renuncio a esto, yo renuncio a aquello. Yo dejo que Jesús tome autoridad en mi vida. Y tal vez en el primer día usted no sienta liberación, pero comience a reprender y comience a pedirle al Señor que tome autoridad en su vida. Y Dios lo va a hacer. Dios va a reinar en su casa, Dios va a reinar en su matrimonio, Dios va a reinar en sus hijos, Dios va a reinar en su vida, pero usted tiene que constantemente invitar al Señor a que se haga parte de su vida. Eso es muy importante. Lo quinto, romper la maldición de las consecuencias de ese pecado que haya tenido sobre nuestra familia y sobre nuestro ministerio, porque eso es otra cosa. Hay gente que no entienden que todo pecado que ellos cometen trae maldición y consecuencias. Por eso fue que cuando los discípulos, hermano Javier, vieron al muchacho ciego de nacimiento, según Juan capítulo 9, lo primero que le dijeron los discípulos a Jesús fue: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque los discípulos sabían que el que pecaba, el pecado trae consecuencias. Y usted y yo tenemos que trabajar con eso, porque aunque no queramos, eso viene de allá para acá. Esa factura no la van a cobrar. El Señor, cuando habló con David, David se trayó en el piso, lloró. El Señor le dijo a David: te perdono, no hay ningún problema, está bien, te humillaste, te perdono, pero la espada no se apartará de tu casa. Y el muchachito que tiene que saber, tampoco van a hacer la consecuencia del pecado, de acostarse con una mujer ajena y de matar a su marido Urías ateo. Porque todos los pecados traen consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que el muchacho no nació. Y David ayunó 7 días, hermano Luis. Y los 7 días le pregunta a uno de sus servidores: ¿por qué tú estás ayunando? Y él le dice: a ver si Dios tiene misericordia, el niño
niño no se muere. Nació el niño y desde que nació, ¡puf!, murió. Salió David del ayuno y le preguntaron: ¿y por qué esa gente del ayuno? Dice él: porque yo estaba buscando a ver si Dios me perdonaba el niño. Pero él no lo hizo. Porque Dios no coge corta con la consecuencia. Después que el niño murió, la espada de Jehová se metió en la casa de David. ¿Y qué pasó en la casa de David? Que los hijos, unos se levantaron contra otro. Amnón viola a Tamar, una de las hijas de David. Absalón, el hijo mayor de David, mata a Amnón. Se armó un pleito en la casa grandísimo por un pecado. Después que se mataron entre ellos mismos, usted sabe qué hizo Absalón, el hijo mayor de David, se sublevó en contra de David y quería el reinado de David obligado. Y David salió de su reinado, salió de su casa, salió de Jerusalén y le dejó todo el muchacho y comenzó a correr con su ejército. Y los jefes del ejército le decían: ¿y qué vamos a hacer, mi rey? Y él le decía: no hagan nada porque es mi hijo. Porque el pecado trae consecuencias. Entonces tenemos que pensar bien antes de cometer uno. La vida es como un restaurante que nadie se va sin pagar. Todo el mundo va a tener que pagar lo que hizo aquí. Sea quien sea, venga de donde venga, ande de donde ande, viva donde viva, lo que usted hizo mal, usted va a tener que responder por eso. Sea en este siglo o en el siglo venidero. Pero usted va a responder por eso. Por eso que tenemos que tener cuidado. Número 6. Odiar al pecado. Dios, hay que odiar el pecado, hay que renunciar al pecado. ¿Dónde lo dice eso? Vaya conmigo a la Biblia. Ezequiel 36, verso 31. Ezequiel 36, 31. Gloria a Jesús. Dice en el verso 31: y os acordéis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros mismos en vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. No hago por vosotros, dice Jehová, sabedlo bien, avergonzado y cubrido de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que se habitada ciudad y la ruina será edificada. Y la tierra asolada será labrada, y en lugar de haber permanecido asolado los ojos de los que pasaron, y dirán: esta tierra asolada y ha venido a ser huerto de Edén. Aquí en el verso 31 el Señor está diciendo: acordéis de vuestro malo camino y de vuestras malas obras, y avergonzado. No quieran nunca, repúdienlo. No quieran nunca volver a ser a lo que ustedes eran antes. No quieran nunca volver a andar como ustedes andaban antes. No quieran nunca vivir como ustedes vivían antes. Moverse como antes ustedes se movían. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel: renuncien a eso. Ahora bien, lo séptimo que hay que hacer es buscar fruto digno de arrepentimiento. La confesión del pecado debe ser nuestro estilo de vida. Para usted tener sanidad, usted tiene que constantemente ir humillándose a la presencia de Dios. Constantemente usted tiene que humillarse. Constantemente usted tiene que trancarse en su cuarto. Constantemente usted tiene que apagar el celular y decir: este momento va a ser para hablar con el Señor. Es constantemente. Para que haya una efectividad en cuanto a nuestra salud espiritual, constantemente debemos renunciar y humillarnos en la presencia del Señor. Ese escenario crea el hábito de confesar nuestro pecado todos los días. Por eso, la oración que Cristo hizo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, es el modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. En la oración modelo dice que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios constantemente, porque a veces nosotros sin querer cometemos pecado.
Entonces, eso es muy importante también. Entonces, otra cosa que no permite de que mucha gente tenga productividad, y aquí termino ya la de esta noche, es el orgullo. Una de las cosas que más ha dañado a los cristianos en este tiempo es el orgullo. Y por eso hay muchos cristianos que no prosperan por orgullosos. El orgullo es lo contrario a la humanidad. Es creernos mucho más de lo que somos. ¿Usted escuchó esto? Creernos mucho más de lo que somos. Es una estimación excesiva de nuestro valor. Y ahí es que está el problema de que mucha gente no son sanos, porque ellos se creen superiores a los demás y se creen que ellos no tienen que pedir perdón, ni tienen que estar cerca de nadie, ni tienen que humillarse. Eso es uno de los principales errores que ha dañado la vida de muchos cristianos. El orgullo. Ser una persona excesiva en vuestro valor. El orgullo dice, yo puedo. No necesito a nadie. No necesito a nadie. No necesito amigos. No necesito a Dios. El orgullo siempre ve la falta. El orgullo siempre ve la paja en la otra persona. Pero nunca ve su pecado, la vida. Entonces, si nosotros queremos ser sanos en términos pecaminosos, tenemos que romper con el orgullo y entender que nosotros todos los días necesitamos una confesión y un acercamiento a Dios y a los hermanos. De lo contrario, no vamos a progresar como creyentes, no vamos a avanzar como creyentes, no vamos a tener un estilo de vida correcto como creyentes. El creyente está llamado a dar lo mejor y a hacer lo mejor y a andar con lo mejor y a tener lo mejor. Nosotros somos llamados a la crema nata de la iglesia. Nosotros somos llamados a la crema nata del ministerio. Nosotros somos llamados la crema nata de este mundo. Todo lo importante, lo mejor es la iglesia. Es el creyente en Jesucristo. Entonces usted no está llamado a ser un esclavo. Usted no está llamado a vivir una vida arruinada. Usted no está llamado a tener una vida bipolar, una vida inconstante, una vida con problemas. Usted está llamado a tener una vida estable, una vida de bendición, una vida de gloria. Amén. Así que póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche, mi amado. Y publica. Levante su mano conmigo.